Néstor Sagüez. El doctor Néstor Sagüez es doctor en Derecho por la Universidad de Madrid y por la Universidad del Litoral. Es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de la Universidad Católica Argentina, profesor de posgrado en la Universidad Panamericana de México, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la Academia Nacional de Córdoba, en la cual es además doctor honoris causa. El tema que ha de desarrollar el ilustre disertante ha sido propuesto por él naturalmente. Se titula La construcción convencional. Ustedes, por favor. Estimados colegas, muy buenas tardes. Es un placer y una distinción hablar en estos almuerzos, en este caso con la gentil invitación del señor decano. Luego, en un instante muy particular, porque hace 4 días se ha conmemorado la puesta en marcha, los 150 años de la puesta en marcha de la primera cátedra de Derecho Constitucional aquí al Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Un acontecimiento que ya no lo destacaremos por escrito, pero quería subrayarlo en el tema que voy a abordar, el de la Constitución convencionalizada, no deja de ser de algún modo provocativo, pero es un asunto de suma importancia, un asunto de suma actualidad y al mismo tiempo tremendamente polémico. De tal modo que de ninguna manera busco la aprobación de lo que diga, sino más bien presentar las bases para un diálogo en el asunto. Podríamos comenzar diciendo que las relaciones entre el derecho constitucional y el derecho internacional históricamente han padecido de cierto grupo autismo. Es decir, el derecho constitucional, llegado el caso, ante situaciones que pudieran ser conflictivas, se refugiaba en los conceptos de soberanía y supremacía constitucional. Mientras que el derecho internacional, en la voz de algunos de sus exponentes, consideraba al derecho local y aún el constitucional como un mero hecho. En ese escenario, el diálogo entre las dos asignaturas no era, por cierto, fácil. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos tenido que cohabitar en las dos disciplinas. Me precio de haber transitado en ambas y eso me permite desenvolverme con cierta objetividad y también con cierto gusto en aras de encontrar fórmulas de coexistencia aceptables. Precisamente la doctrina de la Constitución convencionalizada es uno de los puentes actuales entre estas dos importantes materias. ¿Cuáles son las bases que nos sirven para entender el fenómeno de la Constitución convencionalizada? Marcamos 3 o 4 episodios. Uno de ellos es la confluencia del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos en el tratamiento de los derechos personales. Es decir, hoy día va a ser difícil encontrar un derecho enunciado en la Constitución que al mismo tiempo no esté considerado directa o indirectamente por el derecho convencional internacional de los derechos humanos. En segundo lugar, es claro que en los últimos tiempos ha emergido un valor decisivo para dirimir conflictos de competencia entre el derecho constitucional y el derecho internacional público, y ese valor es la idea de bien común internacional. La idea de bien común internacional tiene siglos de antigüedad y en el caso de Francisco de Vitoria o Suárez
enunciados específicos. Pero hoy se nos presenta como un valor apremiante, como un valor decisivo, un valor que urge adoptar soluciones y que urge también cierto relevante acompañamiento del derecho constitucional. Es decir, el tema de los derechos humanos ha dejado de ser una cuestión exclusivamente nacional para ser hoy día un problema internacional, y el bien común internacional nos presenta como un valor que pretende primacía y con buenos títulos sobre el bien común nacional. Simultáneamente han emergido instituciones que emiten veredictos, pronuncian normas, algunas de ellas con vocación expansiva, obligatorias para los estados, sin que sea necesario el consentimiento de estos para que entren en función. Arribamos así al discutido pero tan importante tema del control de convencionalidad, que bien puede explicarse o entenderse como la página introductoria de la doctrina de la Constitución convencionalizada. Sabemos que la doctrina del control de convencionalidad tiene dos manifestaciones principales actualmente, y en algo que nos interesa particularmente a los argentinos como parte del sistema interamericano de derechos humanos. Una de esas versiones es el control destructivo de convencionalidad, en el sentido que las autoridades domésticas, las autoridades nacionales, no deben aplicar aquellas reglas internas, inclusive las constitucionales, opuestas al derecho internacional de los derechos humanos y opuestas, en nuestro caso en particular, a la doctrina interpretativa del Pacto de San José de Costa Rica, adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A esa visión destructiva se le suma, a partir del caso Radilla Pacheco del 2009, la visión constructiva del control de convencionalidad, que en concreto demanda que los operadores nacionales adapten, se conformen con sus normas internas a las reglas del derecho internacional de los derechos humanos y a la doctrina elaborada por la Corte Interamericana. En estos casos no se trata de destruir norma local alguna, simplemente se trata de remodelarla, de reciclarla, de adaptarla, de amalgamarla a ese material internacionalista de derechos humanos que hemos descrito. Si aceptamos esto, que hoy ya deja de ser doctrina para ser derecho positivo vigente, podemos visualizar la Constitución convencionalizada del siguiente modo, entendiéndola como la Constitución Nacional, pero la Constitución Nacional conformada con aquel aparato normativo y conceptual proveniente del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué tipo de cláusulas encontraríamos en la Constitución Nacional convencionalizada? Encontraríamos en primer lugar cláusulas bloqueadas, cláusulas que por su radical incompatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos no pueden ser ejecutadas por los operadores locales, o no deben ser. Por ejemplo, el requisito, de tomar un caso que no ofrece tanto debate, el requisito del artículo 55 de la Constitución para ser presidente, vicepresidente, senador, juez de la Corte Suprema, de gozar de una renta anual de entrada equivalente de 2.000 pesos fuertes, cosa que importaría una cantidad de alrededor de $10.000 mensuales. Ese importe que exige la Constitución, formalmente vigente, choca con las reglas del Pacto de San José de Costa Rica respecto del acceso electoral o no a determinados cargos públicos o a los cargos públicos en general. Esa regla la podemos considerar congelada, enviada al freezer constitucional por imperativo del derecho internacional de los derechos humanos. Es un problema que felizmente no provoca tantas dificultades, porque por el derecho consuetudinario constitucional
resulta prácticamente inaplicada desde décadas atrás. Pero aparte de las cláusulas constitucionales bloqueadas, que felizmente no son muchas, nos encontramos con las cláusulas constitucionales conformadas. Conformadas son cláusulas de la Constitución Nacional adaptadas, amalgamadas, recicladas, conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Y existen 3 o 4 mecanismos de amalgamiento, de reciclaje. Una son las cláusulas con interpretación selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay reglas constitucionales que pueden interpretarse de distinto modo. Algunas veces de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos y otras veces en oposición a él. La doctrina de la Constitución convencionalizada aconseja interpretar las reglas locales, constitucionales, cuando admite varias interpretaciones de conformidad y no contra ese derecho internacional de los derechos humanos. Tomemos, por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución, que enuncia el derecho de publicar las ideas sin censura previa. Esa cláusula puede ser objeto de un análisis histórico conservador o, por el contrario, de un análisis, de una interpretación evolutiva y progresiva. Tomemos el caso Salvini de Cubría, el famoso caso del tape de Tato Bores. Lo que ahí se discutía era si la palabra ideas, que se puede publicar sin censura previa, involucraba o no los tapes periodísticos, los programas de caricaturismo político. El tema es discutible. Si miramos la Constitución con un sentido exclusivamente histórico, es probable que las palabras ideas aludieran solamente a formulaciones políticas o planteos políticos. Sin embargo, la Corte Suprema, con acierto, Salvini de Cubría, entendió que los programas humorísticos también se debían conceptuar ideas y que estaban amparadas esa interpretación por el artículo 14 de la Constitución. Es una interpretación perfectamente compatible con el Pacto de San José de Costa Rica, con el artículo 13 de la libertad de expresión, incluida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y también con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, de Rivera Ulloa, para citar solamente un caso. Aquí tenemos una práctica adopción o una práctica opción por la Corte Suprema de una interpretación constitucional en este punto coincidente con el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, la primera vía de armonización entre la Constitución Nacional y el derecho internacional de los derechos humanos viene a ser las interpretaciones selectivas compatibles del texto constitucional con el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dando un paso más adelante, la tarea de compatibilización puede exigirle al operador algo más. Puede exigirle más activismo, puede exigirle más trabajo, puede exigirle imaginar alternativas jurídicas no contempladas hasta el momento, siempre en aras de conformar y no de oponer la Constitución con el derecho internacional de los derechos humanos. Para eso viene a cuento, y es muy útil, la interpretación mutativa. La interpretación mutativa es aquella que deja el texto incólume, el texto de la norma incólume, de la norma constitucional en este caso, pero que le agrega en su contenido normativo algo, le quita o realiza una operación mixta de sustracción y agregado en la llamada interpretación mutativa, sustitutiva o mixta. Vamos a dar 3 ejemplos también, con esto terminamos los ejemplos de ese operativo de compatibilización. Caso de una interpretación mutativa por agregado, por añadido, por adición, para amoldar nuestro texto constitucional al derecho internacional de derechos humanos, o en este caso a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tomemos, por ejemplo, el caso del artículo 75, inciso 17 de la Constitución, relativo al derecho de las comunidades indígenas a la propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente posee. Ese es el texto constitucional.
Bien, coincide con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en parte, porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana es más ambiciosa. Confiere a las comunidades indígenas el derecho también a la propiedad de las tierras que, aunque no sean actualmente poseídas, fueron desposeídas ilegítimamente de ellas. En tal caso, la tarea de compatibilización en la construcción de la Constitución convencionalizada es leer el artículo 75, incisos 17 de la Constitución, afirmando que las comunidades tienen derecho a la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente poseen y o aquellas de las que hubieran sido ilegítimamente desposeídas. Demos ahora un ejemplo inverso de cómo debemos achicar el contenido normativo del texto constitucional para tornarlo compatible, por ejemplo, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tomemos el artículo 75, inciso 20, respecto de la facultad del Congreso de dictar amnistías. Es un texto expreso, muy generoso. La Constitución Nacional solamente exige para dictar amnistías que sean generales, la federal. Pues bien, ¿cómo debemos leer esta norma? No con una amplitud absoluta, porque, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no son viables las amnistías en los casos de delitos de lesa humanidad. Consecuentemente, para realizar una interpretación compatibilizadora entre la Constitución Nacional y la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, tendremos que leerla así. El Congreso podrá dictar amnistías siempre que sean generales y no versen sobre delitos de lesa humanidad. Y demos el tercer y último ejemplo, más difícil de admitir, más audaz, más agresivo, que es la interpretación mutativa mixta por adición-sustracción. Y tenemos un caso concreto resuelto por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso Prusa, donde se discute la destitución de un juez federal de ese nombre, de la ciudad de Santa Fe, quien fue removido por el jurado de enjuiciamiento federal previsto por la reforma constitucional de 1994. El tema es que la Constitución establece en el artículo 115, aprobado prácticamente por unanimidad en 1994, que el fallo del jurado de enjuiciamiento es irrecurrible. El problema es que el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica reconoce en esos casos el derecho a un recurso ágil, expeditivo, frente a un tribunal u órgano judicial superior. Porque el jurado de enjuiciamiento no es un órgano judicial en sentido estricto, es un órgano mixto, político-administrativo, sui generis, o como ustedes quieran llamarlo, pero no integra, no es un tribunal de la nación. ¿Qué hacer frente a esa negativa constitucional al recurso y la exigencia constitucional o legal, convencional del recurso del artículo 25 del Pacto de San José? La Corte Suprema, en ese caso, toma el toro por las astas, reconoce que hay un conflicto e inventa una solución. La solución fue realizar una interpretación mutativa mixta y decir, bueno, el veredicto del jurado de enjuiciamiento va a ser irrecurrible en lo político y administrativo, pero va a ser recurrible en lo jurisdiccional y habilita el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo aceptó ella misma y lo resolvió en última instancia desechándolo, no haciendo lugar, pero Prusa tuvo su escalera procesal prevista por el artículo 25 del Pacto de San José. En eso, en definitiva, consiste la doctrina de la Constitución convencionalizada. En la adaptación, en el reciclaje de la Constitución Nacional para tornarla compatible, amalgamable con el derecho internacional de los derechos humanos. Naturalmente, esto nos lleva a una última pregunta. ¿Cuáles son los topes de la convencionalidad?
convencionalización. ¿Cuáles son los topes al seguimiento, a la obediencia del derecho internacional de los derechos humanos con referencia a la Constitución Nacional? Podríamos, dentro de un tema hondamente polémico, aventurar una alternativa de conciliación. Esa alternativa podría partir del supuesto de que constitución convencionalizada no debe querer decir constitución esclavizada. Puede haber áreas excepcionalmente previstas en las cuales la convencionalización no sea absoluta, no sea completa, no sea total. El tema del no sometimiento al derecho internacional público injusto fue abordado nada más y nada menos que Jean Bodin en 1576 en los 6 libros de la República. El mismo autor que describe la teoría de la soberanía, el mismo autor que da a luz la teoría de la soberanía, sostiene que el soberano está obligado por los pactos que ha firmado, por los pactos internacionales, porque como Dios escribe, el rey vicario de Cristo no puede desdecirse de sus promesas, pero admite una excepción. La excepción es el derecho internacional injusto. Ustedes dirán, ¿derecho internacional injusto? Sí, la esclavitud, 1576. El derecho internacional público admitía la esclavitud. Todavía no había llegado la condena de la esclavitud, la prohibición de la trata de negros, etc. Todavía no había llegado. Pero el rey de Francia, en el territorio metropolitano, prohibió la esclavitud. Es decir, el rey de Francia desobedecía al derecho internacional en el interior de su perímetro propio. Ahí, las leyes fundamentales del reino francés entraban en colisión con el derecho de gentes. Y Bodin justifica esa colisión, justifica ese apartamiento por lo tremendamente injusto que era, con acierto, proféticamente hablando, la institución de la esclavitud en ese instante. Con esto quiero significar que ante un derecho internacional público de los derechos humanos eventualmente injusto, hipotéticamente injusto, nada debe descartarse en el escenario jurídico. Caben desde luego dos alternativas. Una es la denuncia del tratado por el cual Argentina ha aceptado una jurisdicción internacional o un derecho internacional, en los términos, por supuesto, del pacto en cuestión y conforme también, si el pacto o convención tiene rango constitucional, a los requisitos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Esa es una alternativa. La otra sería el no sometimiento, la declaración de no ejecutoriedad, en el supuesto que la norma proveniente del derecho internacional de los derechos humanos o la sentencia de un tribunal que nos sea obligatorio según ese derecho internacional de los derechos humanos fue tan injusta que, en palabras de la fórmula de Radbruch, fuera no derecho. La hipótesis del no derecho con relación a lo gravemente injusto está en la llamada fórmula de Gustavo Radbruch y es una fórmula adoptada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Estamos aludiendo a situaciones ultra excepcionales, situaciones rarísimas, pero que eventualmente podrían alguna vez darse. En síntesis, esto ha tenido por fin nada más que presentar una alternativa de solución, de exponer las bases de una doctrina que hace 10 días ha sido oficializada en el Congreso Internacional Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, que se tituló precisamente La Constitución Convencionalizada, y sobre el que tuvimos el honor también de exponer. Es una nueva concepción de la Constitución, pero de una Constitución ubicada, situada
compatibilizada con el derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias. Bien, felicito calurosamente al doctor Sagüey por sus palabras, por su excelente conferencia. E invito a los señores profesores presentes a que, si así lo desean, le hagan la pregunta. Doctor, ¿puede cortar el micrófono? Buenos días, soy Pablo Manili. Felicitaciones al doctor Sagüey por la exposición. Y una pregunta sencilla. Tal vez la doctrina de la Constitución convencionalizada sea aceptable y sencilla de digerir en Argentina, donde 14 instrumentos internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y donde adoptamos la doctrina del bloque de constitucionalidad. Pero me gustaría que nos cuente un poco cuáles son las resistencias que surgen a esta doctrina en aquellos países donde el derecho internacional de los derechos humanos no tiene esa jerarquía, sino que está para ellos por debajo de la Constitución. Perfecto. Evidentemente han existido renuencias históricas a aceptar la doctrina de la Constitución convencionalizada. Y, paradojalmente, algunas de esas resistencias han ocurrido en países que conferían rango constitucional a tratados internacionales de derechos humanos, como fue Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori, o en Venezuela, cuya constitución enfáticamente declara que el derecho internacional de los derechos humanos más favorable a la persona prevalece sobre el derecho interno. Al respecto, han recurrido a estrategias jurídicas sofisticadas, como por ejemplo sostener la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela lo siguiente: sí, nuestra Constitución acepta que la Constitución está bajo el derecho internacional de los derechos humanos más favorable a la persona. ¿De acuerdo? Pero nosotros somos los jueces de esa Constitución. Es decir, que nosotros vamos a meditar en qué medida el sometimiento que dice la Constitución existe con respecto al derecho internacional de derechos humanos, en qué medida es correcta, en qué medida se aplica, con qué intensidad se verifica y qué supuestos deben darse para que se aplique esta norma. Con lo cual, la Sala Constitucional se convierte en jueza de la Corte Interamericana y, sobre texto de ser intérprete final de la Constitución local, va, llegado el caso, como lo hizo, a emanciparse de sentencias de la Corte Interamericana, es decir, declarándolas no ejecutorias. Esa ha sido una estrategia. En el caso de Perú, el Consejo Supremo de Justicia Militar y una sala de la Corte Suprema durante el gobierno de Alberto Fujimori atribuyeron a la Corte Interamericana un error mayúsculo, clamoroso, dicen, en la interpretación de la Constitución del Perú. Y vuelvo a repetir esa historia. Nosotros somos los intérpretes finales de la Constitución del Perú. No podemos aceptar que la Corte Interamericana interprete erróneamente a la Constitución peruana. Además, está malinterpretando al Pacto de San José, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, se convierte en doble juez de la Corte Interamericana. Juez de cómo la Corte Interamericana interpreta la Constitución del Perú, juez de cómo la Corte Interamericana interpreta el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esas han sido algunas de las estrategias en países donde cotizaban mucho con rango constitucional o con rango supraconstitucional, como era Venezuela, al derecho internacional de los derechos humanos más favorable a la persona. Otros países que no tienen esas cláusulas constitucionales tan aceptantes de la primacía del derecho internacional de derechos humanos argumentan tesis distorsionadas de la idea de soberanía y de supremacía constitucional. Una de ellas es la soberanía como una facultad irreprensible del Estado.
cuando en el mismo autor, volvemos a Jean Bodin, 1566, Teoría de la Soberanía, el mismo Jean Bodin aclara que el monarca supremo, soberano, está sometido por los pactos que libremente ha firmado. Eso es una distorsión, una corrupción de la idea genuina de soberanía. Y manejan además la idea de supremacía constitucional como también un elemento irreprensible, indiscutible, dueño del Estado en cuestión. Naturalmente, la idea de la Constitución convencionalizada impone un redimensionamiento de la idea de supremacía constitucional. No la destruye, simplemente advierte. La idea de supremacía constitucional consiste en que la Constitución en lo nacional es sí la norma suprema, pero la Constitución en el derecho internacional de los derechos humanos no es la norma suprema. Porque si cada país dijera lo mismo, sería imposible la vigencia auténtica de un derecho internacional de los derechos humanos. Gracias. ¿Algún otro profesor quiere formular una pregunta al doctor Sagüez? Doctor Caixinha. Doctor Sagüez. Por su conferencia. Quería hacer una pregunta. Si opina que la cláusula del artículo 99 de la Constitución, que viene de la Constitución de 1960, que permite al Poder Ejecutivo nombrar jueces de comisión, nombrar receso Senado, si le parece que es compatible con la Convención Americana del artículo 25 y sobre todo con la interpretación de la Corte Interamericana que ha dado en los casos al artículo 25 sobre la independencia del Poder Judicial, también la Corte Suprema Argentina. Pero el avión todavía me ha dejado un zumbido. Y si pudieras, más fuerte y voy a repetir la pregunta. Claro. Si le parece que... No, el tema en concreto apunta a cláusulas concretas. Yo considero que hay 3 o 4 cláusulas de la Constitución argentina que vienen del 1953 que no son compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana. No voy a mencionar a esas 4 cláusulas que yo considero, pero en particular quiero mencionar a la cláusula del artículo 99, inciso 17, creo que es la Constitución que viene de 1960, que permite al Poder Ejecutivo nombrar jueces, inclusive jueces de la Corte Suprema en comisión, cuando está el receso del Senado. ¿Hasta qué punto es esa cláusula, que está formalmente vigente, es compatible con la interpretación que la Convención Americana ha hecho del alcance del artículo 25 de la Convención y también que la propia Corte Suprema ha hecho sobre el artículo 25, sobre el alcance de la independencia del Poder Judicial? Sí, muy buena pregunta. Debemos reconocer que la Corte Interamericana ha desplegado el Pacto de San José de Costa Rica de una manera impresionante. Lo ha extendido, lo ha desenvuelto a través de interpretaciones legislativas por adición, ha sumado a las reglas formales del Pacto de San José de Costa Rica contenidos normativos generalmente felices, pero que de aplicarse estrictamente, como aparentemente tendría que cumplirse, importarían cambios muy importantes en el ámbito interno. Un ejemplo, el juicio político. La Corte Interamericana, en el caso del Tribunal Constitucional del Perú, ha dicho que deben regir las garantías mínimas del debido proceso y también el derecho a un tribunal independiente e imparcial para el afectado. La pregunta es, ¿qué Congreso, qué poder legislativo es un órgano imparcial e independiente cuando sus miembros, por su propia naturaleza, y esto no es anómalo, representan intereses políticos y partidistas, lo cual es absolutamente
lógico. ¿Qué querría decir esto? Que el sistema del impeachment al presidente, por ejemplo, o a los jueces de la Corte no debería subsistir más. ¿Qué decir en cuanto a los regímenes de designación de jueces, cuando la Pax Barbera, la Corte Interamericana, reclama que las designaciones de los jueces se realicen en base a pautas objetivas de selección, evitando discriminaciones, evitando favoritismos o tratos exclutorios y meditando adecuadamente los antecedentes, la experiencia y las potencias de cada candidato? Bueno, dirán ustedes, a través del Consejo de la Magistratura, eso se puede lograr mediante los concursos públicos. Sí, perfecto. Pero con respecto a los jueces de la Corte Suprema, ahí no hay concurso. ¿Qué decir de estas pautas exigentes de la Corte Interamericana que se enuncian algunas veces sin establecer topes o excepciones? La pregunta nos lleva al tema de que la Constitución convencionalizada importa no solamente deberes para los Estados, sino que la Corte Interamericana, cuando sienta un parámetro, cuando fija una línea doctrinaria, debiera ser sumamente cauta en medir las consecuencias y verificar los resultados de su declaración. Por ejemplo, cuando en el caso Furlan contra Argentina, donde lo que se discute es el cobro de una indemnización por un accidente en una canchita de fútbol, la Corte Interamericana afirma que ese proceso que se llevó conforme el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en Argentina, a través de un procedimiento adquisitivo y con derechos patrimoniales renunciables, porque no había ningún dispositivo de orden público de por medio, la Corte sienta el criterio, la Corte Interamericana, de que cuando se trate de indemnizaciones civiles impostergables con respecto a sujetos vulnerables, el juez prácticamente debe instar de oficio el expediente civil y comercial donde se debata eso. Eso implicaría rearmar toda la estructura procedimental o a lo menos establecer un procedimiento sui generis apropiado para los casos de sujetos vulnerables que reclamen prestaciones impostergables. En la práctica, eso, ¿en qué ha terminado? En una declaración teórica del tribunal, principista, muy elegante, muy legítima por cierto, pero no plasmada en la transformación de todos los regímenes procesales civiles y comerciales del continente en materia de juicios ordinarios o ejecutivos o lo que fuera, donde se reclamen estas prestaciones. Es decir, de la sabia observación del amigo, deduciría que una de las conclusiones que tenemos que extraer también es un llamado a la reflexión a la Corte Interamericana en cuanto al lirismo jurídico. Es decir, si quiere decir algo, que lo diga claramente y asumiendo los costos procesales, entre otros, que una declaración puede importar. Y efectivamente, la doctrina de la Constitución convencionalizada padece de una cuota de imprecisión. Es cierto, son las declaraciones lato sensu que emite la Corte Interamericana sin distinguir algunas veces entre holding u obiter dictum y sin distinguir precisiones concretas de aplicación de una tesis, con lo cual luego aparecen frustraciones como las que estamos mencionando. Doctor Jaicier, le pido la palabra anteriormente. Gracias. Bueno, doctor, felicitaciones por la brillante exposición. Y la segunda es perdón por la falta de precisión en lo que voy a preguntarle. Recuerdo hace un par de años, en un caso de investigación policial de un apremio o algo así por unos policías, que el caso lleva a la Corte y la Corte declara la prescripción del hecho. Llega a la Corte Interamericana 2 o 3 años después. La Corte Interamericana califica el hecho como gravísimo, posible tormento, declara la imprescriptibilidad del hecho y manda a la Corte a que reabra el caso, que la Corte, usted lo debe conocer, lo reabra.
Yo veo, como leo el derecho constitucional, un conflicto severo en esta constitución convencional y la obligatoriedad al fallo de la Corte y la seguridad jurídica de una Corte que declara la prescripción y 3 años después se ve obligada por este incumplimiento de la ley. ¿Cuál es su problema? El problema, digamos, es doble. Hay una cuestión que podríamos llamar de fondo, que es la que usted menciona, y la otra, de forma, de procedimiento, pero muy grave también, es que eso que se decidió no fue sin oír al sujeto que estaba beneficiado por la prescripción y que de golpe ve no prescripto lo que la justicia argentina le había declarado prescripto. 3 años. Entonces, el problema es este último problema, el de no ser oído, a mi entender, tiene que ser prontamente remediado en el sistema interamericano. En el sistema interamericano se ha dado, a través de una serie de reformas reglamentarias internas en torno al funcionamiento de la Comisión y de la Corte Interamericana, intervención a las víctimas. Bueno, puede ser un paso en adelante. Del mismo modo, habría que dar intervención a los beneficiarios de la resolución objetada ante la Corte Interamericana, cuyo veredicto puede perjudicar. Eso es una facilidad. Con respecto a la cuestión de fondo, se discute si la Corte Interamericana es o no una cuarta instancia, si es o no un ente de revisión en el sentido clásico de las palabras pertinentes. Pero de una u otra manera el efecto es el que usted marca. Es decir, por un conducto o por otro, alguien puede ser privado de su derecho. Mientras esa privación a ese derecho se realice respetando las reglas del debido proceso, siendo oído el afectado, me parece que habría que admitir, que no hay problemas en admitir, que una instancia supranacional revise lo decidido en el ámbito nacional, si es que lo decidido ha violado derechos humanos contemplados, por ejemplo, por la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, esto nos cuesta tal vez admitir, puesto que muchos han visto el proceso de integración regional, muchos han visto el proceso de internacionalización de los derechos humanos como una especie de festival donde todo es alegría, donde todo es felicidad. Sin embargo, eso tiene también sus costos. Tiene costos que pueden ser muy caros. También es cierto que esto pone a prueba la idoneidad de un trámite. Por ejemplo, que un tribunal internacional estudie en San José de Costa Rica un incidente ocurrido en la comisaría de la provincia de Buenos Aires. El problema de la inmediación, el problema del conocimiento, el problema de la averiguación de los hechos y de la solución conforme a las pautas culturales argentinas, que pueden no ser las mismas que las que maneja la Corte Interamericana. Esto, su pregunta, por lo tanto, nos lleva a algo muy profundo, que es la facultad revisiva de los tribunales internacionales, la idea de que en principio la intervención del órgano supranacional debe ser subsidiaria y que en principio debiera aceptarse el principio de máxima conservación. Es decir, el objetivo de los órganos internacionales no es triturar las soluciones de los órganos nacionales, sino examinarlas cauta y prudencialmente. Pero si la violación se ha producido, pues no habrá otro remedio que dejar sin efecto lo decidido por las autoridades locales. Nada es gratis en el mundo jurídico, todo tiene sus costos y puede haber defectos de implementación. Esos son ciertos del mismo modo que una corte de casación en Argentina, en tercera o cuarta instancia, puede cometer pecadillos procesales de evaluación de los hechos con relación a lo que con mejor inmediación pudo haber hecho el juez de primera instancia. Bueno, una última pregunta. La profesora. Concluimos con... Muchas gracias por compartir con nosotros, realmente es muy interesante y muy desafiante. Yo solo pensaba, a raíz de la última pregunta también, que pensando en esta constitución convencionalizada que usted
también tendríamos que analizarlo teniendo en cuenta que la Corte Interamericana, como cualquier tribunal, falla para el caso concreto, ¿no? Entonces, que también a veces muchas de las digamos, de sus sentencias o del contenido de su sentencia también no se aplica directamente como una convencionalización, digamos, de la Constitución como la norma, sino que puede tener algún matiz, no en una opinión consultiva, que a lo mejor sí es una interpretación, pero que muchas de las sentencias de la Corte lo que dicen tienen algunos matices adaptados al caso concreto, y a lo mejor entonces no es una interpretación textual de la norma del pacto, ¿no? Y por lo tanto aplicable a la norma de la Constitución. O sea, creo que eso nos permitiría tener también, como usted dice, un escape. Usted dijo también que la Corte Interamericana tendría que ser cuidadosa de algunas de sus sentencias por las consecuencias que pueden tener. Coincido, pero también coincido que tal vez nosotros, al aplicarlo como una convencionalización de la norma constitucional, también tendríamos que tener cuidado, seguramente está previsto por su trabajo, al aplicarlo, porque no se aplica directamente a lo mejor lo que la Corte dice, porque dice en ese caso concreto que puede tener una serie de elementos que no son una interpretación absoluta de la norma que estamos convencionalizando. Me parece que eso nos daría también un manejo más amplio para hacer más eficaz todavía este Gracias. Su pregunta nos lleva, digamos, a dos reflexiones. Una, ¿cómo debe hablar la Corte Interamericana? En el derecho estadounidense, cuando se habla del balancing test, es decir, la solución de conflictos entre valores y entre derechos, los tribunales tienen dos maneras de expedirse. Una es para el caso concreto. Yo digo, bueno, de acuerdo a las particularidades de autos, conforme a las probanzas rendidas y en función de los sujetos que han protagonizado los hechos más que saben, en las presentes actuaciones, la conclusión es A. Es una tentación, una modalidad cauta, prudente, que deja las manos libres al tribunal para mañana, en otro expediente, manejarse con mayor discrecionalidad en la decisión adoptada. La otra alternativa es el análisis definicional, donde usted dogmáticamente, urbi et orbi, como una encíclica papal, dice, bueno, esto es así. La Corte Interamericana ha dicho, por ejemplo, hay un solo modo de establecer censura, que es en los espectáculos públicos para la protección de la moral de la infancia y la adolescencia. Así, y el discurso de odio que lo puedo prohibir, no puede haber censura. Bueno, en fin, podría haber censura. Y varios autores, Colau, entre ellos, nuestro difunto amigo, advertía, puede haber una censura para reprimir el discurso de odio. Pero la Corte Interamericana había dicho, hay una sola vía, hizo un análisis definicional del cual luego después ha tenido que arrepentirse. En resumen, la Corte debe ser muy prudente cuando se expide y no atarse las manos y no sentar fórmulas dogmáticas que luego la encierren ella misma y que aprecien su razonamiento. Hay otra dimensión del problema, ya no tanto a la Corte, alude a nosotros, y eso está muy bien planteado en el discurso del ex procurador general Righi, en el caso Pazán, ¿no? Cuando se preguntaba, entre otras cosas, la aplicación de la doctrina aceptada por la Corte Interamericana por parte de los jueces nacionales, que tiene efectos expansivos, debemos seguir por la doctrina del control de convencionalidad, la doctrina aceptada por la Corte Interamericana. ¿Debe ser una aplicación robótica o debe ser una aplicación prudencial, mensurada, cauta, medida? Creo que tenemos que trabajar en torno a eso. Es decir, una doctrina asentada por la Corte hay que ver primero si denuncia de una manera terminante a título de holding o a mayor abundamiento a título de vita dictum. Y en segundo lugar, toda robótica, matemática, impensada, automática de una tesis puede generar injusticias o
soluciones inequitativas. Me parece que uno de los puntos más jugosos para estudiar hoy día es eso, el de la efectivización inteligente, llamémoslo así, de la doctrina aceptada por la Corte en una situación a situaciones similares o a situaciones idénticas. Y como bien usted sabe, en el del common law, el juez que debe seguir un precedente, el juez inferior que debe seguir el precedente de uno superior, maneja una pauta distintiva que es los hechos. Esa doctrina fue expuesta en los hechos A, B y C. Hay que ver si el hecho F, J, K encaja dentro de aquel molde o por el contrario, por razones de equidad, es decir, de justicia del caso concreto, que son muy entendibles, podría requerir una modulación.